Muy buenos días. Nuestro podcast se denomina Errores que hablan, donde analizamos los tipos de errores del lenguaje. En el desarrollo podremos escuchar como locutora a Constanza Navarrete Fuentes y como fonodiólogas invitadas a Camila Bizama Sandoval y Mónica Navarrete Rodríguez. Muy buenos días, tardes o noches a todos quienes nos escuchan. Les damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Errores que hablan, un espacio donde exploramos el fascinante mundo de la comunicación humana y descubrimos qué hay detrás de aquellos errores que muchas veces nos dicen más de lo que imaginamos. En esta oportunidad abordaremos distintos tipos de errores lingüísticos que pueden presentarse en personas con trastornos neurológicos o alteraciones del lenguaje. Conversaremos sobre las parafasias, errores en los que se sustituyen sonidos o palabras, las estereotipas verbales, caracterizadas por la repetición automática de expresiones, y las perseveraciones, donde una palabra o respuesta continúa apareciendo incluso cuando ya no corresponde al contexto. Además, conoceremos los neologismos, palabras nuevas creadas por la persona, los circunloquios, utilizados cuando alguien intenta describir una palabra que no logra encontrar, y dos alteraciones relacionadas con la gramática: el agramatismo, que se caracteriza por un lenguaje simplificado y con omisiones gramaticales, y el paragramatismo, donde las oraciones mantienen una estructura más extensa, pero presentan errores en su organización. Para comprender mejor este fenómeno, hoy nos acompañarán dos fonodiólogas, quienes nos explicarán qué son cada una de estas alteraciones, por qué se producen y cómo pueden influir en la vida diaria de las personas. Además, conversaremos sobre la importancia de la evaluación y la intervención fonodiológica en estos casos. Así que los invitamos a quedarse con nosotros y a acompañarnos en esta interesante conversación. Esto es Errores que hablan, donde cada error tiene una historia que contar. Luego de esta introducción, queremos dar la bienvenida a nuestras invitadas del día de hoy, dos fonodiólogas que nos ayudarán a comprender mejor estos interesantes errores del lenguaje. Muchas gracias por acompañarnos. Para comenzar, ¿qué son los errores del lenguaje y por qué son importantes para la fonodiología? Gracias por la invitación. Los errores del lenguaje son alteraciones que afectan la forma en que una persona produce o utiliza las palabras para comunicarse. Su estudio es muy importante porque nos permite comprender cómo funciona el lenguaje y detectar posibles alteraciones asociadas a trastornos neurológicos. Además, estos errores pueden entregarnos información sobre las áreas del lenguaje que están comprometidas. Por eso son elementos fundamentales durante la evaluación fonodiológica. Uno de los errores más conocidos son las parafrasias. ¿Qué son exactamente? Las parafrasias son sustituciones involuntarias de sonidos, sílabas o palabras. Por ejemplo, una persona puede querer decir cuchara y terminar diciendo cuchala, o decir tenedor en lugar de cuchara. Existen las parafrasias literales o fonémicas, que consisten en adición, omisión o inversión de sonidos dentro de una palabra. Por ejemplo, decir va a abrir en lugar de abril. También encontramos las parafrasias verbales, donde la persona produce una palabra no relacionada con lo que intenta decir. Por ejemplo, mesa cuando quería decir zapato. Y por último están las parafrasias semánticas, en las que se producen una palabra relacionada en significado con la palabra objetivo. Por ejemplo, decir tenedor cuando quería decir cuchara. Ahora pasemos a las estereotipas verbales. ¿Qué las caracteriza? Las estereotipas verbales consisten en la repetición automática de una palabra, frase o expresión. La persona puede repetir constantemente la misma secuencia verbal sin lograr variar su respuesta. Por ejemplo, una persona podría responder sí, sí, sí ante distintas preguntas, aunque la respuesta adecuada sea otra. Estas repeticiones suelen aparecer en afasias más severas. ¿Y qué ocurre con las perseveraciones? Las perseveraciones ocurren cuando una respuesta anterior sigue apareciendo aunque ya no sea adecuada para la situación. Por ejemplo, si le preguntamos a una persona qué comió hoy y responde pan, y luego le preguntamos dónde vive, podría volver a responder pan. La respuesta previa permanece activa y se repite de manera inapropiada. Otro término que suele llamar mucho la atención es el neologismo. Los neologismos son palabras inventadas por las personas y no existen en el idioma. Por ejemplo, alguien podría decir plamito o caruneta para referirse a objetos comunes. Estas palabras tienen significado para quien las produce, pero no para quienes las escuchan. También encontramos los circunloquios. ¿Cómo podríamos explicarlos?
Los circunloquios aparecen cuando la persona no logra encontrar una palabra específica y comienza a describirla. Por ejemplo, en lugar de decir lápiz, podría decir eso que usamos para escribir. Es una estrategia que permite mantener la comunicación cuando existen dificultades para acceder a una palabra. Pasemos ahora a dos conceptos relacionados con la gramática, el agramatismo y el paragramatismo. El agramatismo se caracteriza por la omisión de palabras funcionales y estructuras gramaticales. Las oraciones suelen ser breves y simplificadas. Por ejemplo, una persona podría decir yo comer sopa ayer en lugar de yo comí sopa ayer. Se mantiene el significado principal, pero la estructura gramatical está alterada. ¿Y qué sucede con el paragramatismo? En el paragramatismo, las oraciones suelen ser más largas y fluidas, pero contienen errores gramaticales, cambios de tiempos verbales o alteraciones en la organización de las palabras. Por ejemplo, una persona podría decir, ayer yo estaba comiendo comeré en la casa cuando fui. La frase tiene muchas palabras, pero la organización gramatical dificulta su comprensión. Para terminar, ¿por qué es importante conocer estos errores del lenguaje? Porque nos permite comprender mejor cómo funciona el lenguaje y reconocer señales de posibles alteraciones neurológicas o lingüísticas. Además, nos recuerdan que detrás de cada error existe una persona que intenta comunicarse. Por eso la evaluación de intervención fonoaudiológica son fundamentales para favorecer su participación y calidad de vida. Vamos a abrir las líneas telefónicas para que nuestros auditores puedan realizar algunas preguntas a nuestros invitados. Tenemos a nuestra primera auditora en línea. ¿Cuál es tu nombre? Hola, mi nombre es Camila. Quería preguntar si estos errores del lenguaje solamente aparecen en personas que han sufrido un accidente cerebrovascular. Muchas gracias por tu pregunta, Camila. Aunque estos errores son frecuentes en personas que han sufrido un accidente cerebrovascular, también pueden aparecer en otras condiciones neurológicas como traumatismos cráneoencefálicos, tumores cerebrales, enfermedades neurodegenerativas o ciertos tipos de demencia. Todo dependerá de las áreas cerebrales comprometidas y el tipo de alteración que presenta la persona. Además, es súper importante mencionar que algunas dificultades para encontrar palabras pueden aparecer ocasionalmente en personas sanas, específicamente en situaciones de estrés o cansancio. Sin embargo, cuando estos errores son frecuentes y afectan la comunicación diaria, es recomendable consultar a un profesional. Muchas gracias por tu llamada, Camila. Ahora tenemos a nuestro segundo auditor. Adelante con tu pregunta. Hola, soy Diego. Quería saber si las personas que presentan parafasias o neologismos son conscientes de los errores que están cometiendo. Excelente pregunta, Diego. La respuesta depende en cada caso. Algunas personas logran identificar sus errores y tratan de corregirlos inmediatamente. Sin embargo, otras no son conscientes de que están utilizando palabras incorrectas o inventadas. Esto ocurre porque las alteraciones pueden afectar distintos procesos del lenguaje. Por eso, durante la evaluación fonoaudiológica observamos no solo los errores que produce la persona, sino también su capacidad para reconocerlos y autocorregirse. Muchas gracias por la respuesta. Gracias a ti por participar. Nos alegra mucho que nuestros auditores se interesen por estos temas tan importantes relacionados con el lenguaje y la comunicación. Y antes de despedirnos, queremos dejarles una pequeña actividad para que se conviertan en detectives del lenguaje desde sus casas. Escuchen atentamente el siguiente caso. Don Manuel, de 68 años, sufrió un accidente cerebrovascular hace algunos meses. Durante una conversación, intenta comunicarse con su familia y dice frases como «Pásame eso que sirve para escribir». En otra ocasión, quiere decir la palabra reloj, pero expresa eso que muestra la hora y se usa la muñeca. Además, comprende lo que le dicen y sabe para qué sirven los objetos, pero tiene dificultades para nombrarlos directamente. Pregunta para nuestros auditores. ¿Qué tipo de error del lenguaje creen que presenta don Manuel? A. Neologismos. B. Circunloquios. C. Perseveración. D. Estereotipa verbal. La respuesta correcta es la alternativa B, circunloquio. Esto ocurre porque don Manuel conoce el significado del objeto y sabe para qué sirve, pero no logra acceder a la palabra exacta. Por eso utiliza descripciones para compensar esta dificultad y mantener la comunicación. ¿Lograron resolverlo? Esperamos que sí. Los invitamos a seguir observando y aprendiendo sobre estos interesantes fenómenos del lenguaje.
Y de esta manera llegamos al final de un nuevo capítulo de Errores que Hablan. Hoy aprendimos que detrás de errores como las parafasias, las estereotipas verbales, entre otros, existen alteraciones del lenguaje que pueden afectar significativamente la comunicación de una persona. También comprendimos que estos errores pueden entregar información valiosa sobre el funcionamiento cerebral y orientar el trabajo de los profesionales de la salud. Es importante recordar que la comunicación es una herramienta fundamental para relacionarnos con los demás y participar activamente en nuestra vida diaria. Por eso, cuando existen dificultades en el lenguaje, una evolución oportuna puede marcar una gran diferencia. Además, debemos recordar que detrás de cada error lingüístico hay una persona intentando comunicarse. Comprender estas dificultades nos permite desarrollar mayor empatía y valorar la importancia de la intervención fonoaudiológica en la rehabilitación y el apoyo de quienes lo presentan. Esperamos que este episodio les haya permitido conocer un poco más sobre el fascinante mundo del lenguaje y sus alteraciones. Los invitamos a seguir aprendiendo, observando y reflexionando sobre la importancia de la comunicación en nuestras vidas. Agradecemos a nuestras invitadas por compartir sus conocimientos y a todos nuestros auditores por acompañarnos en este nuevo recorrido por los errores que muchas veces tienen mucho más que decir. Yo soy Constanza Navarrete y esto fue Errores que Hablan. Nos escuchamos en un próximo episodio. Hasta la próxima.